Hola chicos, hoy vamos a conocer sobre la divisibilidad. Para ello vamos a entender cómo surgió la necesidad de este tema. ¿Sabías que desde hace mucho tiempo el hombre ha necesitado repartir cantidades de objeto entre personas, dándole a cada una la misma cantidad? A través de la práctica, el hombre descubrió que este problema a veces sí tenía solución y a veces no. Esto hizo que busque la relación entre los números cuando permitían el reparto exacto y cuando no era posible. De esta forma comenzó a estudiarse la divisibilidad. Vamos a conocer ahora dos temas que se relacionan mucho con este tema general. Uno de ellos es el de múltiplos y divisores. Con un sencillo ejemplo gráfico, vamos a recordar lo que son múltiplos primero y luego los divisores. Acá tenemos una serie de dibujos que representan, en el primer caso, una fila de 6 objetos. Por lo tanto, en total tengo 6 por 1, 6 objetos. En el segundo caso, dos filas de 6 objetos, lo que al multiplicarlo sabemos que nos da 12 objetos, y en el tercer ejemplo, 3 filas de 6 objetos nos da un total de 18, que surge de multiplicar 6 por 3. En este sencillo ejemplo, podemos decir que en el primer caso, 6 es un múltiplo de 1 y 6. A su vez, estos números, 1 y 6, son divisores del 6. En el segundo caso, 12 será un múltiplo de 2 y de 6, y a su vez, 2 y 6 son divisores del 12. Y en el tercer caso, 18 es múltiplo de 3 y 6, y a su vez, 3 y 6 son divisores de 18. Ahora es necesario conocer qué es un múltiplo. Podemos decir que es un número que es resultado de multiplicar dos o más números o factores. Ejemplo, si tomamos parte de la tabla del 6, podemos ver 6 por 0, 0, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, y así podemos seguir obteniendo resultados y podemos decir un 6 por 10, 60. Sin embargo, esto no termina ahí, porque si yo al 6 lo sigo multiplicando por cualquier otro número, vamos a seguir obteniendo un resultado diferente. En este caso, los resultados obtenidos, es decir, el 0, 6, 12, 18, 24 o 60, vamos a decir que son múltiplos del 6. Ahora recordamos que es un divisor. Un divisor es un número que divide exactamente a otro, es decir, su resto es 0. Con un sencillo ejemplo del caso de un aula, vamos a tratar de entenderlo al tema. Si en un aula hay 30 alumnos, ¿de qué modo puedo organizar grupos con la misma cantidad de alumnos en cada uno? Es decir, sin que sobre nadie. Vamos a ver que tenemos múltiples opciones en este caso. Tenemos los 30 alumnos iniciales. Podríamos pensar que podríamos hacer un gran grupo de 30 alumnos, lo que equivaldría a toda la clase completa. O dos grupos de 15 alumnos, o 3 de 10 alumnos, 5 grupos de 6 alumnos, o también 6 grupos de 5 alumnos, 10 grupos de 3 alumnos, 15 grupos de 2, o 30 grupos de un alumno, que equivaldría al trabajo individual en realidad. En este ejemplo vemos que todos esos números, es decir, el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15 y el 30,
son divisores del 30. ¿Por qué? Porque lo dividen exactamente. Vemos otros ejemplos de múltiplos y divisores. Múltiplos del 2. Están anotados los primeros múltiplos del 2, comenzando por el 0, y observen que al final, después del 20, 22, sabemos que sigue 24, 26, etc. Por eso están colocados los puntos suspensivos. En los múltiplos del 3, también podemos comenzar con el 0, porque 3 por 0 es 0, y retomar la tabla del 3 para obtener los resultados y aclarar los múltiplos del 3. Así tendremos hasta el 30, 33, 36, 39 y podríamos seguir encontrando más números múltiplos del 3. Con los múltiplos del 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y del mismo modo vemos que hay puntos suspensivos, lo que significa que hay más múltiplos aparte de los que hemos anotado. Esta manera de anotar los múltiplos nos permite visualizar varios aspectos. Primero, que los múltiplos son infinitos, es decir, puedo seguir encontrando números siempre y cuando yo siga multiplicando el número original por otro número. Y otro aspecto es que el 0 es múltiplo de cualquier número. Aparece en todas las colecciones. Vamos a retomar ahora los divisores. En este caso, divisores del 20. Ahí tenemos anotado en orden creciente todos aquellos números que lo dividen exactamente al 20. Al 20 lo puedo dividir entre 1, entre 2, entre 4, entre 5, entre 10 y entre 20. Fíjense que acá no aparecen los puntos suspensivos porque en el caso de los divisores sí tienen un término. Es decir, se pueden encontrar todos los divisores de un número. Y para poder saber que tenemos todos, podemos hacer un control por parejas de divisores. Observemos, entre el primero y el último, entre el 1 y el 20, 1 por 20, 20. Entre el segundo divisor y el penúltimo, 2 por 10, 20. Y entre los dos centrales, 4 por 5, 20. Eso quiere decir que podemos agruparlo por pares para poder controlar que estén todos los divisores del número que nos piden. Esta misma relación podríamos hacer con los divisores del 30, analizando el primero con el último, siempre y cuando el producto, la multiplicación, me dé el número original. Vemos ahora características de los divisores. Los divisores no son infinitos, por eso no vemos que hay un punto suspensivo al final. Eso quiere decir que los divisores sí tienen un término. Segundo, se pueden completar por pares cuyo producto es el número original, lo que acabamos de ver, la relación que hicimos con las flechas. Y el 1 es el divisor de cualquier número, porque aparece en todas las colecciones que vimos. Algo también muy importante, si retomamos un número, en este caso el 20, con otro número, en este caso el 5, podemos establecer que hay una relación entre ellos. ¿Por qué? Porque el 20 es múltiplo del 5, aparece dentro de la colección que anotamos arriba, y a su vez el 5 es un divisor de 20, porque yo lo puedo repartir al 20 entre 5 partes y no me sobra ningún resto. De este análisis podemos decir que múltiplo y divisor son relaciones complementarias y recíprocas entre los números. Ahora
vamos a seguir con el otro tema relacionado a la divisibilidad, que son las reglas de divisibilidad. ¿Qué serán las reglas de divisibilidad? Vamos a ver. Como vimos, para calcular los divisores de un número, tenemos que dividir ese número entre otros números que permitan su reparto exacto. Como puedes imaginar, este tipo de operaciones se complicaría si el número es muy grande. Por esta razón, existen las reglas de divisibilidad que surgen de observar aspectos en común de múltiplos y divisores de los números. ¿Qué serán las reglas o criterios de divisibilidad? Son reglas que nos permiten saber si un número es divisible por otro sin tener que hacer la división. Es decir, con solo conocer determinadas formas o parámetros que cumplen los múltiplos de los números, podemos descubrir las reglas de divisibilidad. Veremos entonces ahora. Un número es divisible por 2, o 3, o por 4, por 5, por 6, por 9 o por 10, si cumple determinadas condiciones. En cada caso, vamos a ver que será divisible por 2 si acaba o termina en 0 o cifra par, es decir, en 0 o en 2, 4, 6 u 8. Lo será divisible por 3 si la suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. Será divisible por 4 si sus dos últimas cifras son doble 0 o un múltiplo de 4. Será divisible por 5 si acaba en 0 o en 5. Será divisible por 6 si a su vez es divisible por 2 y por 3. Acá debe cumplir las dos condiciones esas. Será divisible por 9 si la suma de sus cifras da finalmente 9. Lo será por 10 si acaba o termina en 0. Esas son las reglas más usadas que nos permitirán resolver otros temas y nos ahorrarán el trabajo de estar dividiendo cada número para averiguar si es divisible o no. Recordarlas es muy importante por esta situación. Ahora vamos a hacer, les propongo que practiquemos un poco, recordando y retomando lo que acabamos de ver, sobre todo las reglas de divisibilidad. En el primer caso, marca con una X la casilla correspondiente según las reglas de divisibilidad. En la parte izquierda tenemos una columna con los números 12, 180, 206, 300, 325, 750, y en la parte superior tenemos si esos números serán múltiplos del 2, del 3, del 5, del 6, del 9 o el del 10. Para poder saberlo debemos retomar las reglas, analizar si el 12, por ejemplo, termina en cifra par, será marcado en la casilla del 2. Si el 12, sumamos las cifras, 2 más 1, 3, si cumple la condición de ser un múltiplo de 3, tendrá que ir marcado en la casilla del 3. Analizamos en la regla del 5. ¿Termina en 0 o en 5? Sabemos que no, entonces no irá ahí una marca con X. Esta parte es muy sencilla, deben analizarlo detenidamente. En la segunda propuesta les pido que solo cambiando el orden de las cifras del número, cumple las reglas de divisibilidad que se pide en cada caso. El número que les doy es el 3501. Ordenando nuevamente esas cifras, ustedes deben hacer que ese número con esas cifras intercambiadas se transforme en un múltiplo del 2. Para eso deben recordar qué condiciones debían cumplir los múltiplos del 2, luego del 3, luego del 5, del 6 y para que también sea un múltiplo de 10. En cada caso
moviendo una o más cifras del número dado, deben hacer que se transforme y que cumpla las condiciones pedidas. Eso es todo por ahora. Espero que haya sido clara y que puedan tener éxitos en sus tareas. Hasta la próxima.